El sonido de una maleta rodando por el mármol resonaba en toda la mansión. Sebastián Villarreal, un joven millonario conocido por su inteligencia en los negocios y su carácter reservado, bajaba las escaleras mientras ajustaba el reloj de lujo en su muñeca. Todo parecía normal, demasiado normal. «Estaré fuera por una semana», dijo con tono firme, sin mirar directamente a sus padres. Su madre apenas levantó la vista del teléfono, mientras su padre solo asintió distraído. Esa indiferencia era algo que, aunque Sebastián nunca admitía, le dolía más de lo que parecía. Pero esta vez, todo era una mentira. Sebastián no tenía ningún viaje, ninguna reunión, ningún compromiso. Solo una sospecha que lo estaba consumiendo desde hacía semanas. Todo comenzó con pequeños detalles. Cosas fuera de lugar, cambios en el ambiente de la casa. Sus padres, que siempre habían sido fríos pero correctos, comenzaron a comportarse de manera extraña. Más silencios, miradas incómodas y, lo más raro de todo, su trato con Marta, la limpiadora. Marta llevaba años trabajando en la casa. Era humilde, callada, siempre invisible para todos, excepto para Sebastián, que notaba cosas que otros ignoraban. Una tarde, al bajar sin hacer ruido, escuchó risas en la cocina. Risas sinceras, risas que jamás había escuchado en ese hogar. Al asomarse, vio algo que no cuadraba. Sus padres riendo con Marta como si fueran familia. Desde ese momento, algo dentro de él se encendió. Por eso fingió el viaje. Salió de la casa en su coche, condujo durante unos kilómetros y luego regresó en silencio, entrando por la puerta trasera como cuando era niño y jugaba a esconderse. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Se movió con cuidado, evitando hacer ruido, subió las escaleras lentamente hasta que escuchó voces provenientes del salón principal. Se detuvo. Era la voz de su madre, pero sonaba diferente, suave, cálida. No debimos ocultarlo tanto tiempo. El corazón de Sebastián comenzó a latir con fuerza. ¿Ocultar qué? Se acercó aún más, manteniéndose fuera de vista, y entonces escuchó la voz de Marta, temblorosa. «Yo nunca quise separarme de él. Ustedes saben eso». Sebastián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿De qué estaban hablando? El silencio que siguió fue pesado, hasta que su padre habló. Era la única forma de darle una vida mejor. El mundo de Sebastián comenzó a tambalearse. Una vida mejor. ¿Para quién? Su respiración se volvió irregular. Cada palabra que escuchaba parecía abrir una herida invisible dentro de él. «Pero ya no puedo seguir fingiendo», dijo su madre, casi llorando. Sebastián no pudo resistir más. Entró al salón. ¿Fingiendo qué? Los tres se quedaron gelados. El tiempo pareció detenerse. El rostro de Marta se puso pálido. Sus padres no podían ocultar la sorpresa. «Sebastián, tú se suponía que estabas en el aeropuerto», murmuró su padre. Pero ya era tarde. Sebastián los miraba con una mezcla de confusión, rabia y dolor. «Quiero la verdad ahora». Un silencio profundo llenó la habitación. Y en ese momento, la vida de Sebastián estaba a punto de cambiar para siempre. El aire se sentía pesado. Nadie sabía por dónde empezar. Hasta que Marta dio un paso al frente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Yo soy tu madre». Las palabras golpearon a Sebastián como un rayo. «¿Qué?». Su voz apenas salió. Su mente se negó a procesarlo. «Eso es imposible», murmuró, mirando a sus padres, o a quienes creía que lo eran. Pero el silencio de ellos lo confirmó todo. Su madre adoptiva comenzó a llorar.
No queríamos perderte. Marta continuó, con la voz rota. Yo trabajaba aquí hace muchos años. Era joven y no tenía nada. Cuando naciste, no podía darte la vida que merecías. Cada palabra era como un cuchillo. Tus padres, hizo una pausa, mirando a la pareja, ellos no podían tener hijos y me ofrecieron criarte como suyo. Sebastián retrocedió un paso. Todo encajaba y al mismo tiempo nada tenía sentido. Así que me vendiste, dijo con frialdad. No, gritó Marta. Nunca fue eso. Fue el mayor sacrificio de mi vida. El dolor en su voz era real, pero el corazón de Sebastián estaba en guerra. Toda mi vida fue una mentira. Su padre adoptivo se acercó. Te dimos todo: educación, oportunidades, una vida que ella no podía darte. ¿Y el amor?, respondió Sebastián, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Eso también venía en el trato? El silencio fue devastador, porque en el fondo sabía la respuesta. Había tenido riqueza, pero no cariño. Marta, en cambio, siempre lo miraba de una forma distinta, una forma que ahora tenía sentido. Nunca dejé de amarte, dijo ella en voz baja. Cada día que limpiaba esta casa era para estar cerca de ti. Eso rompió algo dentro de él. Los recuerdos comenzaron a aparecer. Pequeños gestos, miradas, cuidados silenciosos. Cosas que ignoró, pero que ahora entendía. Sebastián cayó de rodillas. Su mundo, su identidad, todo se había desmoronado. Pero entre las ruinas había una verdad. Una madre que lo amó en silencio. Y unos padres que, aunque imperfectos, también hicieron lo que creían correcto. La pregunta ahora era, ¿qué haría con esa verdad? Pasaron días. Días de silencio, de reflexión, de lágrimas. Hasta que finalmente tomó una decisión. Reunió a los tres en el salón. No puedo cambiar el pasado, dijo con voz firme, pero sí puedo decidir mi futuro. Miró a Marta. Si de verdad eres mi madre, entonces ya no vas a ser la limpiadora de esta casa. Sus ojos se llenaron de esperanza. Vas a ser parte de mi vida, como siempre debió ser. Luego miró a sus padres adoptivos. Y ustedes tendrán que aprender algo que nunca me dieron. Ellos bajaron la mirada. Una familia no se construye con dinero, sino con amor. Ese día no fue el final, fue el comienzo. De una familia rota que intentaba reconstruirse. De un hijo que finalmente entendía quién era. Y de una verdad que, aunque dolió, liberó a todos. El silencio en la mansión ya no era el mismo. Antes era frío, distante, pero ahora estaba cargado de algo más profundo: tensión, culpa y una verdad que nadie sabía cómo manejar. Sebastián ya no era el mismo hombre que bajaba aquellas escaleras con seguridad absoluta. Algo dentro de él se había quebrado, y aunque intentaba mostrarse firme, las grietas eran evidentes. Pasaba horas encerrado en su oficina, mirando sin ver los informes, ignorando llamadas importantes, dejando que su imperio, ese que había construido con tanto esfuerzo, comenzara a tambalearse. Pero por primera vez en su vida, el dinero no era lo importante. Era Marta, o más bien su mare. Esa palabra aún le costaba. Cada vez que la veía en la casa, ya no con uniforme, sino vestida como una invitada más, algo dentro de él se removía. No sabía cómo actuar, no sabía qué decir, y lo peor, no sabía qué sentir. Una noche, mientras caminaba por el jardín, la vio sentada sola en una banca, mirando las estrellas como si buscara respuestas en el cielo. Por un momento pensó en irse, pero sus pies no se movieron. Siempre venías aquí cuando eras niño. La voz de Marta rompió el silencio. Sebastián se quedó quieto. Te escondías detrás de esos arbustos, pensando que nadie te veía. Él apretó los labios. Yo sí te veía, continuó ella con una sonrisa triste. Siempre te veía.
Esas palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba. Se acercó lentamente, pero mantuvo distancia. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó sin mirarla. Marta bajó la mirada. «Porque tenía miedo». «¿De qué?». «De perder lo poco que tenía de ti». El viento sopló suavemente entre los árboles. Estar cerca, aunque fuera en silencio, era suficiente para mí. Sebastián sintió un nudo en la garganta. «No lo era para mí», respondió con voz tensa. «Yo necesitaba una madre, no una sombra». Marta cerró los ojos, como si esas palabras fueran una herida que ya conocía. «Lo sé». El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo, era doloroso. «¿Sabes lo peor?», dijo Sebastián después de unos segundos, «que ahora no sé quién soy». Sus ojos finalmente se encontraron. «Toda mi vida creí que era alguien, pero resulta que todo estaba construido sobre una mentira». Marta negó la cabeza. «No eres una mentira, Sebastián». «¿Entonces qué soy?», respondió con frustración. Ella lo miró con una mezcla de amor y firmeza. «Eres el resultado de decisiones difíciles, de sacrificios, de errores, pero también de amor». Sebastián soltó una risa amarga. «El amor no se esconde durante años». «A veces sí», respondió ella en voz baja, «cuando no hay otra opción». Esa frase quedó suspendida en el aire, y por primera vez Sebastián no tuvo una respuesta inmediata. Los días siguientes fueron aún más complicados. La noticia, aunque se intentó mantener en secreto, comenzó a filtrarse. Los empleados susurraban, los socios preguntaban, los medios empezaban a investigar. ¿El heredero Villarreal no es realmente un Villarreal? Ese titular apareció una mañana en una revista digital. Sebastián lo leyó en su teléfono y sintió que el mundo volvía a derrumbarse. «Esto es un desastre», murmuró su padre adoptivo caminando de un lado a otro en el despacho. «Tenemos que controlar la narrativa. Esto puede afectar la empresa». Sebastián levantó la mirada lentamente. «¿La empresa?», repitió. «Sí, Sebastián, esto es serio». «¿Más serio que mi vida?», interrumpió con frialdad. El hombre se quedó en silencio. «Para ustedes todo siempre fue negocios, incluso yo». «Eso no es justo», dijo su madre adoptiva con lágrimas en los ojos. «Te amamos, a su manera, una manera que nunca supe entender». El ambiente se volvió tenso. «¿Y ella?», preguntó su padre, refiriéndose a Marta. «¿Ahora qué papel va a tener en todo esto?». Sebastián no dudó. El que siempre debió tener. Esa respuesta fue como una línea trazada en el suelo. Y todos lo sabían. Nada volvería a ser como antes. Esa misma noche, Sebastián tomó una decisión que cambiaría todo. Convocó una conferencia de prensa. Sus asesores intentaron detenerlo. «Esto puede destruir tu imagen. Los inversionistas van a reaccionar mal. No es el momento». Pero él ya no estaba interesado en proteger una imagen construida sobre mentiras. Frente a las cámaras, con miles de ojos observándolo, Sebastián respiró profundo. Y habló. «Durante años viví creyendo una verdad que hoy sé que no es completa. Pero lo que sí es verdad es que una persona no se define por su origen, sino por lo que decide ser». Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. «Hoy he descubierto algo que cambió mi vida, y aunque ha sido doloroso, también me ha hecho entender el verdadero significado de la familia». Hizo una pausa. Sus ojos buscaron entre la multitud, y la vio. Marta, de pie, nerviosa, pero presente. «No voy a esconder más la verdad». El impacto fue inmediato. Porque si algo he aprendido, es que las heridas que no se ven son las que más daño hacen. La sala estalló con preguntas, pero Sebastián, por primera vez en su vida, no huyó. Esa noche algo cambió, no solo en la opinión pública, sino en él. Por primera vez dejó de ser el hombre perfecto y empezó a ser real. Pero lo que no sabía era que la verdad que había salido a la luz era solo la parte de algo mucho más grande, algo que aún estaba oculto, algo que volvería a poner su mundo de cabeza. El aire en la mansión estaba más pesado que nunca. Cada habitación parecía guardar susurros que nadie quería escuchar, y cada mirada entre Sebastián,
Marta y sus padres adoptivos estaba cargada de preguntas sin respuesta. Después de la conferencia de prensa, Sebastián regresó a su despacho, pero esta vez no estaba solo. Marta lo acompañaba, no como empleada, no como sombra, sino como alguien que había esperado toda su vida poder estar cerca de él, como debía ser. «No puedo creer que todo esto haya salido a la luz», dijo Marta mientras se sentaba frente a él. Sus manos temblaban ligeramente. Sebastián suspiró, dejando que su cuerpo cayera contra la silla. «Yo tampoco, pero siento que esto es solo el principio. Hay cosas que todavía no sé, cosas que me podrían cambiar para siempre». Marta bajó la mirada. Sabía que había un secreto aún más grande escondido bajo las capas de mentiras y sacrificios. «Lo que estás a punto de descubrir», dijo en voz baja, «no solo involucra a nuestra familia, sino la vida de todos los que creías cercanos». Sebastián frunció el ceño. «Explícate». Ella respiró profundo. «Hace muchos años, antes de que nacieras, tu padre biológico tomó decisiones que nadie pudo entender, decisiones que pusieron en riesgo la vida de varias personas, incluyendo a tu madre adoptiva y a mí. Y tú eres el vínculo entre todos ellos». Él se recostó, procesando las palabras. «¿Vínculo?» «Sí, tú eres la prueba de que todos podemos redimirnos o destruirnos. Y ahora, después de todo lo que pasó, esas decisiones que creías enterradas están volviendo». En ese instante, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Sebastián dudó antes de contestar. «¿Quién habla?», preguntó con voz firme. «Sebastián, es hora de que sepas la verdad completa», respondió una voz grave del otro lado. «No solo sobre tu familia, sino sobre la fortuna que crees que heredaste. Hay cosas que ni tus padres adoptivos ni Marta te han contado». El corazón de Sebastián comenzó a latir con fuerza. Cada palabra parecía remover algo dentro de él que había estado dormido por años. «¿Qué quieres decir?», preguntó tratando de mantener la calma. «Tu dinero, tus inversiones, no te pertenecen completamente. Todo está ligado a secretos que tu padre biológico y tus padres adoptivos intentaron esconder. Y ahora, alguien quiere recuperarlo, cueste lo que cueste». Marta se levantó rápidamente, alarmada. «Sebastián, ¿estás escuchando? Esto es serio». Él asintió lentamente, pero la mezcla de incredulidad y miedo se reflejaba en sus ojos. «Entonces, todo esto, la mentira de mi origen, la mentira de mi vida, ¿fue solo el comienzo de algo mucho más grande?». La voz al teléfono continuó. «Exactamente. Y debes actuar rápido. Hay gente que está observando cada movimiento tuyo. Cada decisión que tomes será calculada. No confíes en nadie». Sebastián colgó lentamente. Se quedó en silencio mirando la ventana de su despacho. La ciudad brillaba en la noche, pero para él todo estaba en sombras. «Esto es más grande de lo que pensé», murmuró. «No solo es mi vida, es todo lo que pensé que tenía controlado». Marta se acercó y tomó su mano. «No estás solo. Esta vez no tienes que enfrentar esto solo». Él la miró con la mezcla de desconfianza y esperanza que solo alguien que ha pasado toda su vida entre secretos puede sentir. «Si vamos a enfrentar esto, lo haremos juntos, pero necesito saber la verdad completa, todo». Marta asintió, con lágrimas en los ojos. «La verdad completa no es fácil, Sebastián. Hay cosas que podrían romperte, pero también cosas que podrían salvarte». Sebastián respiró hondo. El miedo, la incertidumbre y la determinación se mezclaban dentro de él. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero por primera vez sentía que tenía un propósito más grande que solo su riqueza. «Entonces, empecemos», dijo con firmeza.
En ese momento, un golpe en la puerta lo hizo girar rápidamente. 2 hombres vestidos de negro se encontraban en el umbral, mirándolo con frialdad. Sebastián Villarreal, el tiempo de las mentiras se terminó. Es hora de pagar por lo que heredaste. El silencio se rompió con un sonido de tensión que llenó toda la habitación. Sebastián apretó los puños. «No voy a dejar que nadie controle mi vida», dijo con voz firme. «Ni siquiera ustedes». Marta se posicionó junto a él. «No tienen idea de con quién se están metiendo». Y así, la mansión, que alguna vez fue símbolo de riqueza y control, se convirtió en el escenario de una batalla silenciosa. Una batalla donde la verdad, los secretos familiares y la codicia se entrelazaban de manera peligrosa. Esa noche, Sebastián entendió algo fundamental. No se trataba solo de su identidad, se trataba de proteger a quienes amaba, enfrentar a los que buscaban aprovecharse de él y reconciliarse con un pasado lleno de mentiras para poder construir un futuro real. Porque a veces la verdad no solo libera, también obliga a luchar. La noche había caído sobre la ciudad, pero en la mansión Villarreal, la oscuridad no era solo externa, parecía envolver cada secreto, cada miedo y cada decisión pendiente. Sebastián sabía que no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una mentira, como un viaje falso para descubrir la verdad, ahora se había transformado en algo mucho más peligroso y profundo, una lucha por su identidad, su familia y su futuro. Los hombres de negro que habían irrumpido en su despacho la noche anterior no eran simples amenazas, eran solo la punta del iceberg. Había intereses ocultos, contratos ilegales, inversiones que nunca debieron tocar sus manos y documentos que lo vinculaban con decisiones que no había tomado, pero que alguien buscaba que él pagara. Todo estaba entrelazado con su familia biológica y adoptiva, y ahora también con Marta, su verdadera madre, quien había sacrificado tanto para protegerlo. Esa mañana, Sebastián se reunió con ella en el jardín. La luz del amanecer iluminaba el rostro de Marta, pero también las cicatrices de años de sacrificio y silencio. Él respiró hondo y dijo: «Ya no puedo retroceder. Si voy a enfrentar todo esto, necesito saber todo, nada de medias verdades». Ella asintió con lágrimas acumuladas en sus ojos. «Hace años, tu padre biológico se involucró en negocios oscuros. Él quería proteger su nombre y fortuna, pero sus acciones pusieron a muchos en riesgo, incluyendo a tu madre adoptiva. Cuando naciste, te convertiste en un vínculo involuntario entre todos los secretos. No queríamos que eso arruinara tu vida». Sebastián sintió como el peso de toda su vida caía sobre él. Cada sonrisa que recordaba, cada gesto amable que parecía natural, ahora tenía un nuevo significado: protección, ocultamiento, sacrificio. «¿Y los hombres de ayer?», preguntó con voz temblorosa. «¿Quiénes son?». «Representantes de su antiguo mundo», respondió Marta. «Gente que cree que todavía puede ser utilizado como garantía, como moneda de cambio, pero esta vez no vamos a permitirlo». El corazón de Sebastián se aceleró. Por primera vez comprendió que la verdadera batalla no estaba fuera, sino dentro. Enfrentar la verdad, reconciliar su dolor con su amor y tomar decisiones que podían cambiar todo. Esa tarde convocó a sus padres adoptivos al salón principal. Sus miradas eran mezcla de culpa, miedo y amor. Él respiró profundo. «Todo lo que hice, todo lo que logré, lo hice creyendo que tenía control, pero ahora entiendo que no se trata de dinero, ni de empresas, ni de apariencias, se trata de verdad y de familia». Su padre adoptivo bajó la cabeza, mientras su madre adoptiva sollozaba. Marta estaba al lado de Sebastián, firme, apoyándolo. «No puedo cambiar el pasado», continuó Sebastián, «pero sí puedo decidir qué vamos a hacer a partir de ahora. Marta, tú eres mi madre, no una sombra ni una empleada, y ustedes», miró a sus padres adoptivos, «aún pueden formar parte de mi vida,
pero con honestidad. Si no, no habrá lugar para mentiras. Un silencio pesado llenó la habitación. Luego, lentamente, su padre adoptivo habló. Hemos sido egoístas, Sebastián. Queríamos protegerte, y a nuestra manera también lo hicimos, pero tienes razón, mereces la verdad. Esa noche, Sebastián y Marta comenzaron a revisar los documentos, correos electrónicos y contratos que su padre biológico había dejado. Cada página revelaba secretos, traiciones y riesgos ocultos, pero también mostraba amor, decisiones difíciles y la intención de protegerlo. Sebastián comprendió algo crucial: la vida no es perfecta y la familia tampoco. Lo que importa es enfrentar la verdad y construir a partir de ella. Cuando los hombres de negro regresaron, Sebastián ya no estaba solo ni asustado. Con la ayuda de Marta y sus padres adoptivos, había preparado una estrategia para exponer la verdad, recuperar lo que era suyo y proteger a los que amaba. La confrontación final fue intensa: tensión, amenazas y revelaciones que dejaron a todos en shock, pero Sebastián se mantuvo firme. Al final, la verdad prevaleció. Los hombres se retiraron, los secretos fueron expuestos y la fortuna que creía perdida quedó asegurada bajo su control. Pero más importante aún, Sebastián encontró algo que el dinero jamás podría comprar: la paz con su historia y un vínculo real con su verdadera madre, Marta. La familia, aunque imperfecta, se reconstruyó sobre la base de la honestidad y el amor. Sebastián entendió que la riqueza más valiosa no era su fortuna, sino la verdad que lo liberaba y el amor genuino que había estado esperando toda su vida. Antes de dormir esa noche, Sebastián miró a Marta y susurró: «Gracias por nunca rendirte conmigo». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Siempre, Sebastián, siempre te amé». Y así, después de tanto dolor, secretos y revelaciones, Sebastián comprendió la lección más importante de su vida. A veces, fingir es necesario para descubrir la verdad, pero enfrentarla es lo que realmente transforma a una persona. El amanecer se filtraba por las ventanas de la mansión Villarreal, iluminando los pasillos que alguna vez parecieron vacíos y fríos. Ahora, cada habitación guardaba historias de secretos revelados, lágrimas derramadas y decisiones que habían cambiado la vida de Sebastián para siempre. Después de la confrontación con los hombres de negro, Sebastián había sentido una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque la amenaza externa había sido contenida, había algo dentro de él que no podía ignorar: el peso del legado de su familia biológica y adoptiva. Cada elección, cada error, cada sacrificio, todo había convergido en él, y ahora debía decidir qué hacer con ese legado. Marta lo encontró en el jardín, donde el aire fresco de la mañana parecía limpiar los últimos vestigios de oscuridad. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó ella, sentándose junto a él. Sebastián permaneció en silencio por un momento. Miraba los árboles, los pájaros y el cielo claro. Por primera vez, parecía más sereno, aunque sus ojos mostraban la profundidad de lo que había vivido. «No quiero que esta historia termine solo con sobrevivir», dijo finalmente. «Quiero que algo de todo esto sirva para algo, que nuestra historia sirva de ejemplo». Marta asintió, entendiendo lo que decía sin necesidad de palabras. Sabía que su hijo, aunque criado entre secretos y mentiras, había desarrollado algo invaluable: la capacidad de transformar el dolor en acción. «Podemos crear algo juntos», continuó Sebastián. «Una fundación, un proyecto que ayude a quienes viven en silencio, como yo, o como tú cuando trabajabas para sobrevivir. Que nadie tenga que pasar por mentiras que destruyen la vida antes de empezar». Ella sonrió con lágrimas brillando en sus ojos. «Eso sería hermoso, y lo mejor es que esta vez lo haremos como familia, de verdad». Esa misma tarde, Sebastián se reunió con sus padres adoptivos. La conversación fue difícil, cargada de emociones reprimidas y recuerdos dolorosos. Pero finalmente lograron algo que parecía imposible: reconciliación. Una reconciliación no perfecta, pero sí real. La familia, aunque no convencional, comenzaba a reconstruirse con honestidad y amor.
Mientras la mansión volvía lentamente a la calma, Sebastián se sentó en su oficina mirando fotografías antiguas, imágenes de su infancia, sonrisas de Marta y recuerdos de quienes habían sido sus padres adoptivos. Cada fotografía ahora contaba una historia diferente, más rica y compleja. Cada recuerdo estaba lleno de amor, sacrificio y verdad. De repente, su teléfono sonó. Era un mensaje de alguien desconocido. La historia no termina aquí. Hay más que debes descubrir, y solo tú puedes hacerlo. Sebastián sonrió levemente. Por primera vez, la idea de enfrentar más secretos no lo paralizó. Al contrario, sentía que estaba listo para lo que viniera, porque había aprendido algo que nadie podía quitarle. La verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Esa noche, mientras la mansión descansaba bajo la luz de la luna, Sebastián y Marta caminaron por los pasillos juntos. No había miedo, solo determinación. Y aunque el futuro era incierto, había algo seguro. La familia que nunca creyó posible, finalmente estaba completa. Sebastián entendió entonces que no importaba cuántas mentiras rodearan la vida, cuántos secretos ocultos esperaran ser revelados, lo que importaba era cómo uno decidía enfrentarlos, porque sólo así, incluso en la oscuridad, se podía encontrar la luz. Y así, mientras el mundo dormía, Sebastián Villarreal comenzaba un nuevo capítulo de su vida, uno lleno de verdad, de amor y de posibilidades infinitas. La mansión Villarreal, que alguna vez había sido un símbolo de poder y riqueza, ahora parecía un refugio de verdad y reconciliación. Sin embargo, Sebastián sabía que aunque muchos secretos habían salido a la luz, no todos habían sido revelados. Algunos permanecían escondidos, esperando el momento perfecto para emerger. Desde la noche de la confrontación con los hombres de negro, Sebastián no podía dormir tranquilo. Cada sonido en la casa le recordaba que su vida ya no era la misma. Había descubierto el amor silencioso de Marta, la complejidad de sus padres adoptivos y el legado peligroso de su padre biológico. Pero algo le decía que la historia todavía no había terminado. Una tarde, mientras revisaba antiguos documentos en el despacho de su padre adoptivo, Sebastián encontró un sobre amarillento, escondido detrás de libros antiguos. No tenía remitente, pero en letras claras decía: «Para Sebastián, cuando esté listo para la verdad completa». El corazón de Sebastián se aceleró. Sabía que abrir ese sobre significaría adentrarse en un territorio desconocido, en secretos que podrían cambiar todo de nuevo. Sin pensarlo dos veces, lo abrió. Dentro encontró fotos, cartas y un diario que parecía pertenecer a alguien cercano a su padre biológico. Cada página revelaba información que conectaban negocios turbios, decisiones familiares y promesas rotas. Pero había algo más, un mapa con instrucciones y nombres que él no reconocía. Marta se acercó al ver la expresión de Sebastián. «¿Qué encontraste?» «No lo sé aún», dijo él, con voz tensa. «Pero esto podría cambiar todo otra vez. No sé si estoy listo para enfrentar lo que viene». Ella lo tomó de la mano. «No estás solo. No importa lo que haya en ese papel. Lo enfrentaremos juntos. Pero debes decidir, ¿quieres saber la verdad completa o solo vivir con lo que ya conoces?» Sebastián respiró hondo. «Quiero saber, aunque duela». Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, Sebastián y Marta comenzaron a investigar el contenido del sobre. Descubrieron que algunos aliados de su padre biológico todavía estaban activos y que ciertos documentos legales podrían poner en riesgo su fortuna y su posición. Pero también encontraron pistas sobre un legado oculto, propiedades, empresas y secretos financieros que nadie esperaba que existieran. «Esto es mucho más grande de lo que imaginé», murmuró Sebastián, con el ceño fruncido. «Mi vida, mis padres, mi madre, todo está conectado a algo que nunca sospeché». Marta lo abrazó. «Lo sé, pero esta vez tenemos la ventaja. Conocemos la verdad y sabemos cómo enfrentarla». Al día siguiente, Sebastián convocó a sus padres adoptivos. Les mostró parte del contenido del sobre y les explicó la magnitud de lo que estaba en juego.
Ellos, aunque sorprendidos y temerosos, entendieron que su hijo ya no era un joven inseguro, era un hombre que había aprendido a enfrentar la verdad y tomar decisiones difíciles. Lo que descubrimos, dijo Sebastián con voz firme, nos obliga a actuar. No podemos ignorarlo. La familia, el legado, incluso mi fortuna, todo depende de lo que hagamos a continuación. Su madre adoptiva suspiró. No será fácil, pero confío en ti. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, Sebastián y Marta trazaron un plan para proteger a la familia, asegurar el legado y enfrentar a quienes todavía buscaban manipularlos. Cada decisión estaba llena de riesgos, pero también de esperanza. Mientras la luna iluminaba la mansión, Sebastián comprendió algo crucial. La vida no es solo enfrentar la verdad una vez. La verdad puede regresar disfrazada de cartas, documentos o personas del pasado. Pero lo importante es estar preparado, mantener la calma y proteger a quienes amas. Y así, mientras el mundo parecía dormir, Sebastián Villarreal se preparó para el siguiente capítulo de su vida. Uno donde los secretos aún susurran, pero la verdad y la familia permanecen como su mayor fortaleza. La mansión Villarreal había cambiado, pero las sombras del pasado aún rondaban cada pasillo. Sebastián había aprendido a enfrentar la verdad, pero había algo en el aire que lo mantenía inquieto, la sensación de que no todo estaba descubierto. Cada noche el viento parecía susurrar secretos que todavía esperaban ser revelados. Aquella mañana, Sebastián recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo, encontró una vieja fotografía de su infancia, en la que aparecía con un hombre desconocido y un mensaje escrito al reverso. Él conoce todo. No confíes en nadie. La verdad es más profunda de lo que crees. El corazón de Sebastián se aceleró. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secretos ocultaba? Marta se acercó, notando la tensión en su rostro. ¿Qué pasó? No lo sé, dijo él, sosteniendo la foto. Pero esto significa que hay alguien más involucrado. Alguien que ha estado observando a nuestra familia desde antes de que yo naciera. A lo largo del día, Sebastián comenzó a investigar. Contactó a antiguos empleados, revisó correos antiguos y documentos legales. Cada pista que encontraba parecía conectarlo con una red de secretos familiares que iba mucho más allá de lo que él había descubierto antes. No podemos ignorarlo, dijo Sebastián a Marta esa tarde. Si hay alguien más detrás de todo esto, necesitamos encontrarlo antes de que haga daño. Mientras tanto, sus padres adoptivos mostraban preocupación. Aunque habían aceptado la verdad sobre Sebastián y Marta, temían que la revelación de más secretos pudiera desestabilizar nuevamente a la familia. Sebastián, dijo su padre adoptivo con voz seria, tenemos que tener cuidado. No sabemos con quién estamos lidiando. Lo sé, respondió Sebastián con determinación, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras alguien manipula nuestro pasado. Esa noche, Sebastián y Marta siguieron las pistas de la fotografía y descubrieron que el hombre desconocido había tenido vínculos directos con los negocios de su padre biológico. Más aún, algunas acciones de ese hombre podrían afectar no solo la fortuna de Sebastián, sino la seguridad de su familia. Esto es más grande de lo que pensé, dijo Marta con preocupación. No solo se trata de secretos familiares, esto podría poner a todos en peligro. Sebastián asintió. Por eso no podemos esperar. Debemos actuar rápido y debemos hacerlo juntos. Esta vez no hay margen de error. A medida que la noche avanzaba, Sebastián se dio cuenta de algo crucial. Su vida ya no estaba definida solo por su pasado, ni por las mentiras que había descubierto. Ahora la verdadera batalla era proteger a quienes amaba, enfrentar las sombras que aún acechaban y tomar decisiones que marcarían no solo su futuro, sino el de toda su familia. Y mientras observaba las estrellas desde la terraza, Sebastián comprendió que cada secreto revelado lo había hecho más fuerte, que cada dolor enfrentado era una lección, y que sin importar cuán oscuras fueran las sombras, siempre había luz cuando se luchaba por la verdad y el amor. La tensión en la mansión Villarreal se sentía en el aire. Sebastián ya no era el joven inseguro que fingía un viaje para descubrir la verdad. Ahora era un hombre consciente de que cada movimiento podía cambiar su destino y el de su familia.
Pero con cada secreto revelado, nuevas amenazas surgían, y la fotografía del hombre desconocido era solo la punta del iceberg. Esa mañana, mientras revisaba los archivos de su padre biológico, Sebastián encontró un nombre repetido en múltiples documentos: Alonso Vega. La información era mínima, pero su presencia en contratos, transferencias y acuerdos familiares indicaba que no era un simple asociado. Era alguien con poder, influencia y oscuros motivos. ¿Quién es Alonso Vega?, preguntó Sebastián a Marta mientras mostraba los documentos. No lo sé, respondió ella con voz grave, pero parece que ha estado vinculado a tu familia por generaciones, no solo a tu padre biológico, sino también a tus padres adoptivos, alguien que ha manipulado todo desde las sombras. El corazón de Sebastián se aceleró. Cada día que pasaba, entendía que su vida había sido más que un juego de secretos familiares. Había sido un tablero en el que él era solo una pieza. Esa misma noche, un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. El mensaje era breve: deja de buscar o perderás todo lo que amas. No subestimes mi paciencia. Sebastián sintió un escalofrío. Era claro que Alonso Vega estaba al tanto de sus investigaciones. Su enemigo no solo era alguien del pasado, estaba activo, observándolo, y tenía planes propios. Esto se está volviendo demasiado peligroso, dijo Marta apretando su mano. No podemos enfrentar a alguien así sin estrategia. Lo sé, respondió Sebastián con determinación, pero no puedo retroceder. Cada secreto que revelo nos acerca a la verdad completa, y si él cree que puede intimidarnos, está equivocado. Durante los días siguientes, Sebastián y Marta comenzaron a rastrear los movimientos de Alonso Vega. Descubrieron que tenía aliados dentro de empresas, bancos y registros legales que podrían complicar cualquier acción que tomaran. Cada pista era un desafío, cada decisión un riesgo. Sin embargo, Sebastián sabía algo importante: la verdad siempre encuentra su camino. Con paciencia y astucia, comenzó a reconstruir la red de información, preparando cada paso con cuidado, anticipando los movimientos de su enemigo. Una noche, mientras revisaba un contrato antiguo, Sebastián encontró un detalle que cambió todo. Un documento que demostraba que Alonso Vega había planeado controlar la fortuna de la familia Villarreal mucho antes de que Sebastián naciera. Su enemigo no solo quería poder, sino que estaba obsesionado con eliminar cualquier vínculo que pudiera desafiarlo. «Esto no es solo sobre dinero», murmuró Sebastián, con voz fría. «Es sobre destruirnos, destruir lo que somos». Marta lo abrazó. «Entonces lucharemos, como siempre debimos hacerlo, juntos». Sebastián asintió, con los ojos llenos de determinación. Esta vez no habrá secretos que nos puedan vencer, no habrá sombra que nos aterrorice. Alonso Vega no sabe con quién se está metiendo. Y mientras la luna iluminaba la mansión, Sebastián entendió algo crucial. Cada enemigo, cada secreto y cada peligro era una oportunidad para demostrar que la verdad y la familia eran más fuertes que cualquier amenaza. El juego estaba por terminar, y el enfrentamiento final con Alonso Vega estaba cada vez más cerca. La mansión Villarreal estaba en silencio, pero Sebastián sabía que la calma era engañosa. Después de descubrir la red de secretos de Alonso Vega, cada minuto contaba. Este era el momento decisivo. Enfrentaría a quien había manipulado su vida desde la sombra y protegería a su familia de una amenaza que podría destruirlos todo. Esa noche, Sebastián y Marta trazaron un plan meticuloso. No solo se trataba de enfrentar a Alonso Vega, sino de anticipar sus movimientos y exponer toda la verdad. Las luces del despacho iluminaban documentos, correos electrónicos y pruebas que revelaban años de engaños, traiciones y manipulaciones. «Esto es todo lo que necesitamos», dijo Sebastián con voz firme. «Cada mentira, cada secreto está aquí. Ahora es cuestión de actuar». Marta asintió, con determinación. «No importa lo que pase, estaremos juntos. Esta vez no hay miedo».
Al llegar Alonso Vega, su presencia era imponente. No era solo un enemigo, era la encarnación del pasado que Sebastián había estado enfrentando toda su vida. Sus ojos fríos recorrían la mansión, evaluando cada rincón, cada posible amenaza. «Sebastián Villarreal», dijo Alonso con voz calculada, «has descubierto demasiado, y eso podría costarte caro». «Ya no temo a lo que me quieras quitar», respondió Sebastián, firme. «La verdad está de nuestro lado, y la familia que creí destruida ahora está completa». El enfrentamiento comenzó no con violencia física, sino con estrategia y astucia. Sebastián presentó cada documento, cada prueba de las manipulaciones de Alonso. Reveló contratos ocultos, transferencias sospechosas y pruebas de que Alonso había planeado controlar su fortuna y eliminar cualquier obstáculo. Alonso intentó intimidarlo, pero Sebastián estaba preparado. Cada movimiento del enemigo fue anticipado. Cada amenaza tuvo respuesta. Y cuando Alonso trató de jugar su último recurso, Sebastián activó la evidencia legal que aseguraba no solo su fortuna, sino también la protección de todos los involucrados, sus padres adoptivos, Marta y empleados leales. Finalmente, Alonso Vega comprendió que no podía ganar. Su poder se desvanecía ante la verdad y la unión de la familia Villarreal. «Esto no puede estar pasando», murmuró Alonso mientras los documentos lo exponían ante sus aliados. «La verdad siempre encuentra su camino, y ahora no hay vuelta atrás». Con Alonso neutralizado y sus amenazas terminadas, Sebastián se dio cuenta de que la batalla más difícil ya había ocurrido. Aceptar su pasado, reconciliarse con su familia y proteger a quienes amaba. Esa noche, en la terraza de la mansión, Sebastián y Marta observaban la ciudad iluminada. Habían ganado mucho más que una batalla. Habían ganado claridad, amor y la certeza de que la familia se construye sobre verdad y sacrificio, no sobre secretos ni miedo. «Nunca pensé que llegaríamos aquí», dijo Marta con lágrimas de alivio. «Yo tampoco», respondió Sebastián, «pero lo logramos. Todo lo que pasamos nos hizo más fuertes, más unidos y más conscientes de lo que realmente importa». Sebastián entendió entonces que su fortuna no era lo más valioso. Tampoco lo eran los secretos descubiertos. Lo más valioso era la verdad que los liberaba y el amor que había permanecido incluso en las sombras. Con la ciudad a sus pies y el pasado finalmente enfrentado, Sebastián Villarreal comenzó un nuevo capítulo. Uno donde la familia, la honestidad y el legado de la verdad serían su mayor riqueza. Y mientras la luna brillaba sobre la mansión, él sabía que la vida siempre puede traer secretos, pero también siempre ofrece una oportunidad para enfrentarlos y transformar la oscuridad en luz.